Discúlpenme un segundo. Ya, ahora sí. ¿Quién la realizará? La doctora María Ignacia Arteaga, que si mal no me equivoco ya está dentro de los panelistas. Ella nos realizará la clase de síndrome post-UCI en contexto de COVID-19. Hola, doctora. Hola, buenos Ahí la días. veo. Sí, Les vamos no la a había visto compartir la primero. pantalla. Ya. Mientras tanto voy a proceder a presentarla. La doctora Arteaga es médica cirujana de la Universidad Mayor y psiquiatra de la misma casa de estudios. Es subespecialista en psiquiatría de enlace y medicina psicosomática de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente se desempeña en la unidad de psiquiatría de enlace del Hospital Sotero del Río. ¿Ya se está grabando? Sí, súper. Okay. Sin más preámbulo, vamos a iniciar con la presentación. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Efectivamente, hoy día vamos a conversar respecto a lo que es el síndrome post-UCI. Yo soy Ignacia Arteaga, efectivamente, como contaron, soy médico psiquiatra, soy especialista de psiquiatría de enlace y medicina psicosomática. Entonces, primero vamos a plantear algunos objetivos de esta presentación, como es el definir el concepto de síndrome post-UCI, conocer las características clínicas de este síndrome, poder determinar la importancia para pacientes y familiares, conocer el rol de la psiquiatría en el manejo del paciente crítico. Entonces, en esta presentación vamos a ver una pequeña introducción al tema, definición, por qué debería importarnos esto, cuál es la clínica, el enfrentamiento y algunos mensajes finales. Entonces, para poder darle contexto a esta presentación, tenemos que saber que el importante desarrollo de las unidades, tanto de emergencia como las de paciente crítico, han permitido una mejora abismante en los últimos 25 años. Esto dado principalmente por dos grandes razones. Una, que tiene que ver con los avances tecnológicos, donde podemos ver entonces maquinaria cada vez más moderna en cuanto, por ejemplo, a respiradores o la posibilidad de circulación extracorpórea. Y al mismo tiempo, con la estandarización de los programas de formación y la preocupación continua que existe por la educación de estos equipos. Ahora bien, si vemos las estadísticas entonces de la Sociedad de Medicina de Cuidados Intensivos de Estados Unidos, tenemos que los diagnósticos más frecuentes de pacientes que están en UCI son falla respiratoria, infarto, ACV, procedimientos cardiovasculares y sus complicaciones, y sepsis, ¿ya? Dando esto entonces a mortalidad que se relaciona principalmente con falla multiorgánica, falla cardiovascular y sepsis grave. Ahora, en cuanto a estos avances que hemos conversado hasta ahora, tenemos que ver que se han visto reflejados en los números observados en las estadísticas, donde principalmente se ve cambios en cuanto a la mortalidad y a la sobrevida durante los últimos años. Teniendo una mortalidad entonces que varía actualmente entre un 10 y un 29%, con el interesante número que hay una disminución de un 35% de la mortalidad en estas unidades desde los años 80. Tenemos que tener en consideración también que tradicionalmente la medición de éxito de estas unidades se da por la sobrevida de los pacientes tanto al alta como los 28 días posteriores al alta. Como vemos acá, tenemos una sobrevida actualmente que es alrededor de un 75 a 90%. Dado este aumento de la sobrevida, es entonces que se empezaron a notar que aparecían otros problemas ya a mediano y largo plazo, y por lo tanto se empezó a dar la pregunta del por qué, ¿no? Y por ejemplo, entonces se veía que en estos pacientes que lograban sobrevivir a UCI, se mantenían con un riesgo aumentado de morbilidad, mortalidad y una baja en su calidad de vida mucho tiempo después de las altas hospitalarias. Por lo tanto, entonces, se llegó a la conclusión que el desafío no era solo buscar el outcome inmediato en estas unidades, sino también resultados que se dieran de forma crónica. Es así entonces como en el año 2010 existe un consenso de expertos realizado por la Sociedad Americana de Medicina de Cuidados Intensivos, y en esta oportunidad entonces se conversó este tema como foco principal. ¿Qué es lo que pasaba con los pacientes
a largo plazo que eran sobrevivientes de UCI y qué pasaba también con sus familias. Es así entonces como se llega al concepto de síndrome post-UCI. Ya este concepto fue publicado entonces junto con el consenso en el año 2012 y determina que esta es una constelación de síntomas adquiridos luego de una estancia en UCI o de síntomas que empeoran posterior a la estancia en UCI y que entonces abarca tres grandes grupos: trastornos físicos, trastornos cognitivos y trastornos emocionales. Y que por lo tanto entonces representa principalmente un problema luego del egreso de estas unidades. ¿Por qué es un tema que debería importarnos y por qué estamos hablando de esto hoy? Para poder resolver esta pregunta tenemos que ver entonces cuál es la magnitud del problema. Por lo tanto, como vemos acá, tenemos estadísticas donde en general en Estados Unidos hay 5 millones de pacientes que son admitidos a UCI al año. Y un dato que es tremendamente importante es que más del 50% de ellos son adultos mayores, ya teniendo entonces una estadía en promedio de 3,8 días. Lo más probable vayamos a ver bastante alterado luego de tener las estadísticas completas post pandemia, donde sabemos que las estancias en UCI han sido bastante prolongadas. Ahora, la magnitud del problema también se refleja en costos monetarios, donde vemos que al año 2010, que es uno de los estudios más importantes que se ha hecho hasta ahora, se gastaban alrededor de 108 billones de dólares anuales por estancias en UCI, lo que significaba un 13% de los presupuestos hospitalarios al año, y sacando un promedio de alrededor de 2.700 dólares por día cama. Entonces, como vemos, estas son cifras bastante importantes. Así también, si nos vamos entonces a los datos específicos de la epidemiología de este síndrome, vemos cómo logra tener una altísima prevalencia, pudiendo llegar hasta un 70% de los pacientes que han tenido estancias, sobre todo prolongadas en unidades críticas. Y esto se ha visto también cómo se mantiene a través del tiempo en estudios principalmente de seguimiento, donde vemos que el porcentaje de pacientes con síntomas a los 12 meses sigue siendo tremendamente alto, donde observamos aquí entonces ese 56%. Lo que significa que durante este año post-alta, los pacientes deben mantener atenciones de salud, que son de alta complejidad, así también como cuidados por sus familiares. Esto se traduce entonces en una mantención de la baja funcionalidad de estos pacientes, menores índices de calidad de vida, grandes costos, tanto emocionales como monetarios para los pacientes y sus familias. Y por lo tanto, entonces, vemos cómo este síndrome es un importante problema de salud pública. Por eso es que estamos hablando de esto hoy día. Ahora, ¿quiénes son los pacientes que están en riesgo? Se ha visto que existen factores que contribuyen a que este síndrome se dé con mayor facilidad. Algo interesante y que va de la mano con la presentación anterior del doctor Toro, donde vemos que se traslapan varios de los factores de riesgo que sabemos que son, por ejemplo, los que aumentan el riesgo de delirio. Y como vamos a ver más adelante, entonces, son los factores que se repiten como foco en las estrategias preventivas. Muchos de estos factores se enfocan en poder prevenir el riesgo de delirio en UCI, así también poder prevenir entonces las consecuencias a mediano y largo plazo. Tenemos entonces que uno de los factores más importantes es la edad, gravedad de la enfermedad, trastornos cognitivos previos, y aquí es donde también se incluye el haber tenido delirium en la estancia de UCI, trastornos de salud mental y el concepto de fragilidad que se aplica en geriatría. Esta es una publicación de un grupo de Atlanta que se publica en el año 2006 y es nada más para poder ilustrar de manera gráfica cómo la edad y la enfermedad grave son un factor de mal pronóstico, de alta mortalidad, y que por lo tanto esto va de la mano con tener un mal pronóstico de los sobrevivientes también. Ya con todo lo que hemos hablado hasta ahora nos podemos hacer una idea de cuáles son los factores más relevantes respecto a la aparición de este síndrome.
Entonces, los invito a ver algunos datos que hemos obtenido en pandemia y para que podamos entonces tomarle realmente el peso a lo que nos vamos a enfrentar en los próximos años. Tenemos que hasta el día de ayer habían 57 millones de personas infectadas y específicamente en Chile, al día de ayer, hay 700 pacientes que están hospitalizados en unidades críticas, siendo 76 de ellos en estado crítico y más de 550 en ventilación mecánica. Si nosotros tenemos en consideración lo que les acabo de comentar respecto a la alta prevalencia de este síndrome en pacientes UCI, podemos pensar que de esos 717, al menos el 50% va a tener algunos de los síntomas que vamos a seguir conversando. Así también, acá se ve reflejado lo que les mostraba anteriormente en publicaciones americanas, que también se ve en nuestra realidad, donde más del 50% de los que están hospitalizados en UCI corresponden al grupo mayor de 65 años. Entonces, vamos a empezar a revisar la clínica. Tenemos entonces que estos síndromes se componen de trastornos físicos, cognitivos y emocionales. Vamos a partir entonces con los trastornos físicos. Estos trastornos se presentan hasta en un 25% de los pacientes y se caracteriza principalmente por una debilidad muscular adquirida. Es importante que esta debilidad es generalizada, simétrica, difusa y que se inicia luego de estar en estas unidades complejas, sin otra patología identificable que se explique por la clínica. Esto es tremendamente importante y es por eso que muchos de estos pacientes se estudian con electromiografía para buscar alguna otra causa y es importante, como les digo siempre, descartar que sea a raíz de otra cosa. En cuanto a los trastornos cognitivos, tenemos que tienen una incidencia de un 20 a un 40%, o sea, es bastante alta, que principalmente hay alteraciones en las funciones ejecutivas. Esto es lo que les decía el doctor Toro como síndrome disejecutivo, cuando estas funciones entonces no están al 100%, alteraciones de la atención y la memoria. Se nombra también otro tipo de alteraciones, como alteraciones visoespaciales, por ejemplo, pero acordarse que estas tres que nombro acá son las más importantes. Hay una disminución importante de la calidad de vida y la funcionalidad de estos pacientes, y por lo tanto hay un impacto negativo en la familia, porque tienen que ser ellos quienes se tienen que preocupar del cuidado de estos pacientes, ya que ellos no pueden realizarlos por sí mismos. Se ha visto entonces que factores que influyen en la mantención de estos trastornos cognitivos a mediano y largo plazo son la presencia de delirium, o sea, haber tenido delirium en la estancia hospitalaria, haber tenido un trastorno cognitivo de base o demencia y haber tenido síntomas de depresión previos a la hospitalización. En cuanto a lo emocional, tenemos que lo más estudiado es depresión post-UCI, donde puede llegar hasta un 30% de los sobrevivientes. Esto se asocia a un aumento de readmisión y consulta en servicio de urgencia. Y lo más importante es que este tipo de depresión tienen con mucha mayor frecuencia síntomas somáticos y que estos a su vez son mucho más severos y responden mucho peor a tratamientos farmacológicos. En cuanto a la ansiedad post-UCI, puede llegar también a valores bastante altos y en general se puede asociar con otras comorbilidades como depresión o trastorno de estrés postraumático. Importante que en un alto porcentaje de los pacientes, se mantiene hasta incluso un año posterior al alta. Respecto al trastorno de estrés postraumático post-UCI, este se puede dar en general en 2/5 de los sobrevivientes. Los síntomas más frecuentes son el de evitación y el de hiperarousal, mucho más que el de reexperimentación. Aún así, como predictores o como factores de riesgo en ese sentido, tenemos que haya psicopatología previa, que se administre durante su estancia en UCI grandes dosis de benzodiazepinas y que hayan recuerdos de experiencias psicóticas o de situaciones de amenaza. Esto es muy frecuente de ver en pacientes que han tenido síndrome confusional o delirium, donde algunos de ellos tienen recuerdos de estos momentos y se manifiestan más que nada como
como una ensoñación, y por lo tanto ellos tienen el recuerdo de esta interpretación de amenaza. Por ejemplo, algo muy simple, cuando los pacientes los van a controlar, esto de que los agarren, los toquen, muchos de ellos los vivencian como tortura, por ejemplo, como que los tienen secuestrados, sobre todo si han tenido agitación, tienden a contenerlos, por lo tanto, dentro del síndrome confusional, esto se evidencia de una manera amenazante y muchas veces se interpreta de manera errónea, y eso es la sensación que le queda a los pacientes, y por lo tanto es una vivencia de amenaza a la vida. Este es el estudio de seguimiento que les mostré anteriormente, publicado en 2018, donde se ve la proporción de cada uno de estos síntomas. Acá está lo emocional, donde depresión es lo más representativo, por eso es lo que sale acá. Los trastornos cognitivos y los trastornos motores. Entonces vemos cómo a los 3 y a los 12 meses se distribuyen cada uno de ellos, siendo lo más importante los trastornos cognitivos, que permanecen más allá del alta. Y acá, solamente para ilustrar los distintos porcentajes y cómo se mezclan cada uno de los síntomas. Ahora también, como hablamos en un inicio, esto también tiene una preocupación por la familia, y principalmente se ha visto que en la familia se refleja más que nada como trastornos de salud mental, presentando trastornos de ansiedad, presentando también trastornos de estrés postraumático. Muchas veces pasaba que los familiares podían entrar a las UCI y veían a esta persona que hasta hace poco era completamente normal, la veían sedada, la veían contenida, la veían agitada, y por lo tanto eso también es una carga muy importante para los familiares. También hay mayores tasas de depresión, que se ha visto que pudieran relacionarse también con el síndrome del cuidador, y de duelos complicados. Ahora, ¿cómo es que el enfrentamiento de este síndrome post-UCI? Ha habido en los últimos años un cambio de mirada respecto a cómo abordar a los pacientes en UCI, donde tenemos que hay cada vez equipos multidisciplinarios que tienen que encargarse de eso, y por eso les pongo acá que es muy importante el personal de la UCI. La psiquiatría también tiene mucho que decir al respecto. La terapia física, la terapia respiratoria y la rehabilitación cognitiva. Es así que hay que tener un enfrentamiento más bien proactivo, con miras a la mejoría del paciente y su familia, y mejoras entonces en la calidad de atención global. Tenemos que hay estrategias preventivas, donde, por ejemplo, la más conocida es el ABCDEF, que es una guía que se publicó el año 2017, basada en la evidencia, y que recomienda ciertas conductas, que son las que se nombran acá, para poder mejorar las estancias en UCI, disminuir la prevalencia de delirium, y por lo tanto tener mejores resultados a mediano y largo plazo con los pacientes que tenían esas estancias. Ahora, acá la referencia que les pongo, que es una publicación reciente del 2019, propone también agregar la G y la H, principalmente reforzando la buena comunicación. Ahora, no solo esto, sino que la preocupación de UCI que sean más humanizadas está ya hace algún tiempo, y está humanizando los cuidados intensivos, UCI, que lo que plantea más que nada es mejorar las buenas prácticas, mejorar todos aquellos aspectos que sabemos que van a influir en estas condiciones, y por lo tanto encargarse, por ejemplo, de que hayan UCIs de puertas abiertas, o sea, que sea mucho más libre el acceso de familiares, y al mismo tiempo también en aquellos pacientes donde se puede y están las competencias técnicas para ellos, que también tengan la posibilidad de salir de la UCI, ¿ya? A dar algún paseo, por ejemplo, que para nosotros pudiera ser algo no significativo, pero para alguien que está en ese tipo de unidades puede tener un cambio bastante importante. Que haya una buena comunicación, tanto de los equipos hacia el paciente como la familia, y de los equipos involucrados en el tratamiento. Que haya una preocupación integral por el bienestar del paciente,
presencia y participación de los familiares en todo momento, cuidados del personal, esto es bastante importante porque sobre todo el personal que trabaja en UCI es un personal que es muy exigido. También que haya prevención, manejo y seguimiento del síndrome post-UCI, así como por este tipo de programas han nacido también los policlínicos post-UCI. Que haya una infraestructura más humanizada, y esto pareciera ser algo simple, pero por ejemplo, el que haya presencia de luz natural es ya humanizar la infraestructura de una UCI. Y también en aquellos pacientes donde ya se ha visto que tienen un pronóstico mucho peor, poder dar cuidados de final de vida como corresponde. Y estos cuidados de final de vida también, no solamente para que el paciente pueda transitar hacia la muerte de manera tranquila, sino también sus familiares. Junto con esto, entonces, cada vez es más conocido el rol de la psiquiatría de enlace en las unidades de paciente crítico. Y en general, ¿de qué nos preocupamos nosotros? Nosotros tenemos la capacidad de hacer una entrevista clínica, examen físico, mental. Aquí, sobre todo, es muy importante porque también nosotros podemos tener herramientas para poder evaluar, por ejemplo, atención de manera no verbal, y eso es bastante útil en este tipo de pacientes. Así también, acá porque yo les pongo examen físico, sí, nosotros nos tenemos que preocupar de examinar a los pacientes. Sobre todo nosotros practicamos de manera rutinaria lo que les explicaba el doctor en la presentación anterior de los signos neurológicos blandos, que son signos que dan entonces una disfunción cerebral difusa. Por lo tanto, es importante para nosotros. Así también, nosotros tenemos la posibilidad de practicar exámenes específicos, y son un poco también lo que les contaba el doctor en la presentación anterior. Por ejemplo, y solo para nombrarles, está el PHQ-9, que es un test específico para depresión en el médicamente enfermo, por lo tanto, descarta aquellos síntomas que nos pueden hacer confundir, como por ejemplo, la anorexia. Y además, nosotros tenemos la posibilidad de hacer recomendaciones, tanto de medidas generales, que pueden ser, por ejemplo, lo importante que es que haya acompañamiento por familiar. Eso puede ser una indicación y que al cumplirla efectivamente vemos cambios. Manejo farmacológico, ¿por qué? Porque muchas veces hay fármacos que tienen mayor riesgo de dar delirium en pacientes, y nosotros debemos entonces hacer la alerta a los equipos y así también ver qué fármaco pudiera ser mejor para el paciente que estamos viendo, teniendo en consideración que estos pacientes son complejos. Nosotros en general tenemos que tener en cuenta entonces la edad del paciente, cuál es su condición médica, cuál es la gravedad de lo agudo, qué, por ejemplo, otros fármacos está tomando, si nosotros consideramos que los pacientes que están en UCI están sometidos generalmente a una polifarmacia importante, y obviamente cuál es la sintomatología y psicopatología de ese paciente. Todas esas son las variables con las cuales nosotros nos tenemos que preocupar, y por lo tanto, como tenemos un mayor manejo de los psicofármacos, tenemos que tener ese conocimiento y dar entonces esas sugerencias a los equipos tratantes. Apoyo psicológico, por ejemplo, a los pacientes. Nosotros tenemos la capacidad de poder hacer pequeñas intervenciones, o como por ejemplo hay en muchos equipos tener la posibilidad de un psicólogo también del el equipo de enlace, y por lo tanto poder hacer un apoyo mucho más integral a los pacientes. Y obviamente en aquellos casos que corresponda, poder sugerir estudios neuropsicológicos complementarios más específicos. Ahora, con todo lo que les he explicado hasta ahora, tenemos que ver que hay preocupación, pero lamentablemente el COVID nos ha limitado en aquellas medidas que parecieran ser las más importantes, como por ejemplo, se han suspendido las visitas, la información que reciben los familiares y muchas veces los pacientes también ha sido escasa, y sabemos que es porque los equipos están tremendamente sobredemandados, y por lo tanto no es que no se quiera informar, sino que muchas veces no alcanzó, y me imagino que muchos de ustedes fueron voluntarios en ese tipo de labores, por ejemplo, que era el avisar a los familiares cómo estaba el paciente. El uso de PP, obviamente eso deshumaniza mucho el contacto, porque estamos todos cubiertos, todos tapados, no se sabe quién es quién. Sabemos que han habido estrategias muy bonitas, como por ejemplo poner el nombre, poner la foto de nosotros, para que el paciente pueda
pueda ir orientándose, pero aún así es tremendamente amenazante. Imagínense a alguien que está algo confuso, que llegue toda esta gente disfrazada como astronauta, es tremendamente amenazante. La sobresedación de pacientes, como sabemos, por ejemplo, en este tipo de pacientes, la posición de prono ha ayudado bastante a las ventilaciones que han sido más complejas. Muchos de estos pacientes, el prono no lo han podido tolerar de manera vigil y en estos casos se ha visto que se ha tenido que usar mayor sedación y por lo tanto mayores tasas de sedación también nos dan mayores complicaciones desde lo cognitivo. Dificultad para las actividades de rehabilitación, sobre todo por el manejo técnico, ha sido bastante más difícil, lo que ya hablamos, equipos tremendamente sobreexigidos. UCIs de emergencia, como sabemos, ha tenido que improvisar UCIs en lugares donde normalmente no estaban preparados para ellos, con equipos que tampoco necesariamente estaban preparados. Por lo tanto, todas estas medidas, por así decirlo, generales, se han dejado un poco de lado porque se tomó nuevamente como foco la sobrevida. Y obviamente mayor mortalidad de lo habitual, porque efectivamente nos enfrentamos a una pandemia sin precedentes hasta ahora. Es así como equipos de rehabilitación se han preocupado de lo que se denomina la tercera y cuarta ola. Como vemos acá, es la primera y segunda ola tan conocida respecto al contagio, pero también preocuparnos que habrá una tercera y una cuarta ola que ya la estamos viviendo con los pacientes que tuvieron complicaciones mucho antes, ¿cierto? Y por lo tanto que los equipos de rehabilitación se han preocupado de esto. Y es algo que vamos a tener que tener en cuenta porque lo más probable es que lo sigamos viendo mucho tiempo posterior y es ahí donde cada uno de nosotros, independiente a lo que nos dediquemos y en la pasada que estemos, por ejemplo, tenemos que aportar nuestro grano de arena para ayudar a superar estas condiciones de mediano y largo plazo luego de una sobrevida UCI. Por lo tanto, después de esta revisión, me interesa que se queden con lo siguiente. Entender que el síndrome post-UCI entonces es una constelación de síntomas de trastornos adquiridos y que sobre todo influye los dominios cognitivos, físicos y emocionales, tanto en pacientes como en familia, y eso es tremendamente relevante. Tenemos que entender que obviamente este es un problema que va a ser cada vez más relevante, dado el aumento de sobrevida asociada a UCI y la necesidad de unidades críticas por COVID, que fueron mucho más de las que estamos acostumbrados, por lo tanto, más pacientes van a estar con este síndrome. Y por lo tanto, entender que este es un tema relevante para la salud pública y que vamos a estar viendo en los próximos años sus consecuencias lo más probable. Importante tener en consideración entonces los factores de riesgo identificados, como la edad, por ejemplo, la gravedad de la enfermedad, los trastornos cognitivos previos, trastornos de salud mental y fragilidad, y cómo entonces su enfrentamiento implica un cambio de mirada considerando estrategias preventivas, humanizadas e interdisciplinarias. Esa es la presentación de hoy. Espero que les haya quedado claro y muchas gracias. Vamos a las preguntas entonces. Primero que todo, muchas gracias por su presentación, muy completa y concisa a la vez. Y nuevamente queremos agradecerle por su participación en esta instancia. Y tal como mencionó, vamos a proceder a las preguntas. La primera que nos surge es si podría profundizar un poco más en el seguimiento de los pacientes de síndrome post-UCI, tanto a nivel de médico general como a nivel psiquiátrico. A ver, en general, el seguimiento depende mucho de la clínica que estemos viendo. Y por lo tanto, en el fondo, desde la psiquiatría, nosotros, por ejemplo, en el Hospital de Río tenemos la posibilidad de hacer un policlínico de psiquiatría enlace, donde nosotros ahí nos preocupamos de seguir a aquellos pacientes que han estado más complicados, desde ya lo cognitivo o los síntomas efectivamente. Ya la también se está reforzando cada vez más, de hecho. Hay muchos pacientes que han requerido, por ejemplo, hospitalizaciones domiciliarias y vemos los beneficios de eso porque el paciente puede estar con su familia, puede estar acompañado y aún así se puede mantener cosas tan importantes como la rehabilitación física. Así que sí, tenemos instancias de seguimiento. Ahora, específicamente en seguimiento que se puede hacer en APS, creo que lo más importante es hacer un seguimiento de los síntomas, por ejemplo, los cognitivos.
Y ahí hay herramientas de screening que uno puede ir aplicando y que son aplicables a todo nivel, que no necesitan gran expertise, como por ejemplo el MOCA, ya que lo vieron dentro de los screening que yo sugería, así también como los que sugirió el doctor Toro. Creo que es importante que nos preocupemos de saber cómo pasar screening. Y si tenemos entonces alteraciones, poder apoyarnos, por ejemplo, en terapeutas ocupacionales, o si es que efectivamente ya en la atención primaria no tenemos muchas herramientas, poder hacer la derivación que corresponde. Entonces, creo que lo más importante es hacer screening y buscar esas cosas de manera activa. Bien, tenemos más preguntas. La siguiente es de Constanza Carrasco, quien la vamos a habilitar para que la responda por micrófono. Okay. Hola, doctora, muchas gracias. Mi consulta básicamente es cuando nos llega un paciente a otro servicio, sea medicina interna, sea un poli o en servicio de urgencia, que sabemos que tiene el antecedente de haber estado hospitalizado. La recomendación en este caso sería realizarle un test estilo el MOCA o algún otro para buscar elementos que nos hagan sospechar que haya padecido por el síndrome post-UCI y qué podemos hacer con ellos, como a dónde los podemos derivar en ese caso. A ver, creo que es importante ver en qué setting estamos viendo al paciente. Si es que efectivamente lo estás viendo en urgencia, quizás ese es un lugar donde practicar, por ejemplo, un screening de lo que sea en el fondo, sobre todo si estamos hablando de lo cognitivo, puede ser poco beneficioso para el paciente. Al igual que si está, por ejemplo, en una estancia crítica, ¿ya? El punto es que primero, siempre primero, de que nosotros nos vamos a preocupar de lo cognitivo, es poder descartar que haya síndrome confusional de por medio. Si nosotros, por ejemplo, vemos un paciente que está en la urgencia, eso es fundamental. Si vemos un paciente que está recién ingresado a un servicio de medicina, eso es muy importante de poder hacer. Ahora, lo que uno espera es poder hacer estos test cognitivos cuando ya la enfermedad grave esté estable y tengamos la certeza de que el paciente está libre de síndrome confusional, sino independiente del test que le realice, ese test está invalidado. Entonces, lo primero es siempre haber descartado de manera previa que haya un síndrome confusional agudo intercurrente, ¿ya? Y luego de eso, como les digo, siempre tener la consideración de que el paciente esté estable, esté tranquilo y pueda realizar estos test de seguimiento. Ahora, ¿dónde derivarlo posteriormente? Creo que eso es muy relevante dependiendo de dónde estén y los recursos que tengan. Por ejemplo, el recurso de terapia ocupacional, como ya nombré anteriormente, es fundamental. En general, los terapeutas ocupacionales están preparados para poder ayudarnos en la evaluación de muchos de estos aspectos, sobre todo lo que se relaciona con trastorno cognitivo y funcionalidad, y poder reforzar y dar estrategias de rehabilitación cognitiva, por ejemplo. ¿Ya? Y en qué casos en general nos derivan los trastornos cognitivos a nosotros los psiquiatras, más que, por ejemplo, a los neurólogos, donde ellos también deberían ver este tipo de pacientes, es cuando hay trastornos en general conductuales asociados a estos trastornos cognitivos inicialmente. Así que creo que también depende mucho del setting donde estén. No sé si quedó algo más claro con esto. Sí, muchísimas gracias. Gracias a ti. Bien. La siguiente pregunta es, ¿cuánto es el largo plazo a considerar para hacer seguimiento de este síndrome? Y ¿cuánto esto se vería alterado por otros impactos colaterales que ha tenido la pandemia en torno a la salud mental? A ver, en general, tenemos que los estudios de seguimiento son los que tenemos y que tienen como mejor evidencia, son hasta un año. Pero sabemos que, como les mostré anteriormente, al año se mantienen estos síntomas, ¿ya? Ahora, de cuándo aparecen y cómo decir ese paciente está teniendo con un síndrome post-UCI, hay algunos síntomas que pueden aparecer tan temprano como a las 48 horas posterior a la estancia, ¿ya? Pero en general,
El periodo más crítico es dentro de los primeros 28 días de estancia hospitalaria, momento crucial el alta, y el mes posterior al alta. ¿Ya? Esos son como los momentos cruciales. Y la otra pregunta, no me acuerdo cuál era. ¿Y cuánto esto se vería alterado por otros impactos colaterales que ha tenido la pandemia en torno a la salud mental? Como les mostraba antes, una cosa que es importante son como las familias. Sí, asimismo, mostré en uno de los gráficos, los emocionales posteriores han sido bastante importantes y se relacionan también con lo cognitivo. Entender que dentro de las funciones ejecutivas, una de sus funciones primordiales es la flexibilidad cognitiva. ¿Qué significa esto? Poder buscar alternativas para poder resolver, por ejemplo, los problemas que nos están ocurriendo. Entonces, si tienen esa limitación, con mayor proporción de ansiosos o depresión de carácter psíquico, por ejemplo. Más frecuente. Hola, doctora. Sí, disculpe, si podría acercarse más al micrófono. Lo que pasa es que se está escuchando intercortado. Muy bien. Ya, muchas gracias. Ok, no se preocupe. No sé si ahí se escucha mejor. Sí, perfecto. Perfecto. Entonces, lo que les decía es que efectivamente de los síntomas emocionales, creo que lo más importante de tener en consideración son los tres grandes grupos que le nombré, que son los que se han visto con mayor frecuencia. Y por lo tanto, poder siempre hacer la vigilancia para síntomas depresivos, síntomas ansiosos y síntomas de estrés postraumático. Y obviamente, si aparece alguno de ellos, como por ejemplo trastorno de estrés postraumático, eso yo sugeriría que pudiera haber una derivación de psiquiatría, y de depresión y ansiedad, en el fondo, hacer el manejo inicial en APS, y obviamente si es que aparecen signos de alarma o este síntoma está haciendo de manera refractaria, ahí poder derivar a centros ya secundarios. Bien, la siguiente pregunta es de Álvaro Cabrera, quien se le da pase para habilitar el micrófono. ¿Aló, se me escucha? Sí, se escucha perfecto. Hola, doctora. Bueno, muy buena clase. Una consulta bien específica. ¿Qué recomendación le podríamos dar a los familiares de los pacientes en el caso de que no exista la posibilidad de realizar una derivación y pudiese ser, no sé, medidas generales que pudiesen realizar la prevención de todos estos cuadros en general? Muchas gracias. Sí, disculpa Álvaro, tú hablas de recomendaciones a los familiares como para ayudar al paciente o para Claro. monitorizarse a ellos de la aparición de síntomas. No, claro, o sea, es que, bueno, creo que igual van de la mano un poco, pero ¿qué le podría hacer los familiares en la práctica para evitar de que aparezcan todos estos sintomatología que también a su vez van a tener que estar monitorizando? Uh-huh. Mira, en general, y que ha sido el gran problema en pandemia, tiene que ver con la posibilidad de que el paciente esté acompañado por familiares. ¿Ya? Si nos ponemos en cómo funcionábamos antes de esto, la recomendación era siempre, por ejemplo, en adultos mayores, que estuviera acompañado por familiares. ¿Qué significa esto? El familiar no solamente nos ayudaba a que el paciente, por ejemplo, pudiera estar más tranquilo, sino que también es importante darle algunas recomendaciones, como por ejemplo, algo tan simple como la reorientación. Y eso es una cosa que los familiares nos pueden ayudar mucho, que es poder calmarlo, decirle, estás acá, estás bien, pasó esto, estamos a tal fecha, esta es la hora del día, qué es lo que hay que hacer, acompañarlos desde ahí. También es importante poder hacer una psicoeducación a los familiares y, por ejemplo, en pacientes donde han tenido trastornos más agudos, poder explicarle esto que está pasando es a consecuencia de la enfermedad grave, su familiar va a estar mejor, poder enseñarle también cuáles son las cosas relevantes, como lo que hablábamos recién de las medidas generales y lo relevante que es para tratar, por ejemplo, delirium hipoactivo, que como sabemos y les comenté antes, si nosotros prevenimos la aparición de delirium, en gran parte estamos entonces previniendo la aparición de estos síndromes también.
Ahora, si es que el paciente ya está de alta, tenemos que poder como empoderar a la familia de que puedan entonces también ser partícipes de el periodo de rehabilitación. A pesar de que nosotros pensamos que lo físico no tiene mucho que ver, se dice que una de las medidas más importantes es la movilización precoz, y eso ayuda también en los outcomes tanto de cognición como de salud mental. Y por lo tanto, poder reforzarles que hablen con el kinesiólogo, que les den ejercicios que ellos puedan realizar. Por ejemplo, esto mismo de estimulación cognitiva, ver qué ejercicios se pueden dejar para la casa donde el familiar nos pueda ayudar con eso. Y también creo que es importante dentro de la educación que nosotros podemos hacer a los familiares, tiene que ver con los signos de alarma para ellos, por ejemplo. O sea, si aparece esta sensación, ¿cierto?, de cansancio, de síntomas depresivos, síntomas angustiosos relacionados a el cuidado, poder decirles, en general, el síndrome del cuidador anda mucho mejor cuando se reparte la carga, que pareciera algo muy obvio, pero que la gente no lo considera muchas veces, o si es que, por ejemplo, los síntomas se vuelven demasiado intensos, o, por ejemplo, si son permanentes en el tiempo, o aparece alguna otra señal de alarma, como por ejemplo, ideación suicida, ya sea personal o ampliada. Entonces, creo que lo más importante es la información, más allá de cualquier otra cosa, y apoyar entonces que la familia sea partícipe del proceso de rehabilitación también. Ya. Como última pregunta finalmente, déjenme, que se me acaba de perder. Ya, ahí está. ¿Cómo distinguir entre una reacción vivencial normal versus un trastorno depresivo mayor en estos contextos? Ya. Esa pregunta es súper interesante porque lo vemos todo el tiempo. Las reacciones vivenciales se califican como normales dependiendo de algunas características. Por ejemplo, de que la reacción que nosotros estamos viendo sea acorde al estímulo, ¿ya? En cuanto a intensidad, en cuanto a temporalidad y también en cuanto a, por ejemplo, gravedad de la sintomatología. Les voy a dar un ejemplo que yo siempre les doy a los internos cuando pasan conmigo. Si, por ejemplo, yo les digo que ustedes están con un compañero que está, por ejemplo, llorando, muy afectado, y ustedes van y se acercan y le preguntan qué pasa, y te dice, sí, estoy muy triste, estoy llorando porque se murió mi perrito. Y uno sabe que la mascota para él es algo muy importante, y por lo tanto uno diría, bueno, si yo tuviera un perrito que fuera tan importante para mí, lo más probable es que también estaría triste. Pero, por ejemplo, si les dice, sí, pero se murió hace 5 años, la temporalidad ahí no nos calza, ¿no? Entonces, esa es una señal de alarma. Eso ya no es una reacción vivencial normal. O, por ejemplo, si nosotros estamos hablando de la muerte de una mascota, que puede ser tremendamente importante y doloroso para nosotros, en cuanto a la intensidad, por ejemplo, si esa persona está teniendo ideación suicida por esa razón, también se escapa un poco de lo que uno pudiera decir la intensidad para el estímulo. Entonces tenemos que la permanencia de los síntomas, que va de la mano con la temporalidad, la intensidad de los síntomas y la imposibilidad de reacción, que es algo que también nosotros siempre le preguntamos a los pacientes. Por ejemplo, nos llaman por un paciente que está muy triste, nosotros vamos, lo entrevistamos y le preguntamos, y por ejemplo, cuando recibe visitas o cuando puede hablar con su familia por videocámara, ¿logra sentir algún confort, logra sentir felicidad, logra distraerse un rato de la situación que la que está? Sí, en verdad aprovecho mucho y agradezco esa situación. O sea, hay una reactividad que está mantenida, por lo tanto eso también nos lleva más a la normalidad, versus a alguien que está constantemente plano o constantemente abajo en cuanto a su ánimo, y que da lo mismo lo que pase, nada lo va a poder sacar de ese estado. Eso es más patológico, ¿ya? Entonces, acordarse que eso más o menos son las cosas que tenemos que ver: intensidad, temporalidad y reactividad. Ya. En honor al tiempo, vamos a dejar las preguntas hasta acá. Muchas gracias.
Muchas gracias por su respuesta. Y bueno, como agradecimiento queremos preguntarle si pudiera enviarnos una dirección para hacerle llegar un obsequio de parte del equipo organizador. Esto puede hacerlo llegar mediante el mail de la jornada o al correo de contacto. Perfecto, muchas gracias. Gracias por la invitación y espero que les haya servido. No hay de qué. Que tengan buen día. Gracias. Chao. Ahora vamos a proceder a un pequeño break hasta las 11 para que vayan por un cafecito, vayan al baño y a continuación vendrá la mesa de experiencias y desafíos en atención de salud mental en tiempos de pandemia. Para lo cual esperamos que ya hayan meditado preguntas para poder hacer llegar a expertas. Aprovecho también a anunciar además que se viene la posibilidad de participar por un sorteo de un premio sorpresa. Para más información, quédense atentos hasta el final de la jornada. Y nos vemos.